Diga conmigo, tiempo de gloria. Diga conmigo, cuando el Espíritu Santo está agitando las aguas, hay que meterse. Vuelva a repetirlo hasta que lo crea. Cuando el Espíritu Santo agita las aguas, usted tiene que meterse. Porque las aguas del Espíritu traen sanidad. Las aguas del Espíritu traen riqueza espiritual. Las aguas del Espíritu traen potencia de los cielos. Las aguas del Espíritu traen sobre nuestra vida un renuevo de gloria. Entonces el Espíritu Santo nos está revolucionando. Y el domingo pasado iniciamos hablando acerca de ser llenos. Y continuamos hoy porque el Espíritu Santo no nos deja tranquilos. Hay una revolución y esa revolución se llama fuego del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de fuego, Dios nos está desafiando a mantener esa llama encendida a través de ¿qué? De una búsqueda constante. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, se nos llena la boca de grandes cosas, porque el Espíritu Santo solo cosas buenas nos da. Amada iglesia, el Espíritu Santo no solo ha hecho, está haciendo, sino que seguirá haciendo cosas grandes. Y por lo tanto usted y yo necesitamos mantener esa llama encendida a través de una administración constante y a través de exponernos al fuego del Espíritu Santo. No tenga temor meterse en las aguas del Espíritu, no tenga temor ser bautizado en el fuego del Espíritu Santo, porque es lo que necesitamos. Necesitamos ese fuego, necesitamos esa guianza, necesitamos esa luz en nuestra vida, porque es lo que va a marcar la diferencia en este siglo XXI. Es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. No existe otro método. No existe algo mejor que el Espíritu Santo. Cuando Él se hace real en un lugar, tenemos dirección. Cuando Él se hace real en este lugar, obtenemos dirección, obtenemos el diseño del cielo. Dice la Biblia que el pueblo sin profecía se desenfrena. Pero donde hay voluntad del Espíritu Santo, donde hay Espíritu Santo, ahí hay dirección, ahí hay profecía. Y por lo tanto el pueblo no se desenfrena. Cuando un pueblo se desenfrena es porque no hay profecía. Y cuando no hay profecía, sencillamente es porque el Espíritu Santo no está activo. Entonces hoy más que nunca necesitamos enamorarnos, apasionarnos, honrar, bendecir y darle la preeminencia al Espíritu Santo, porque es el quien nos va a guiar a toda la verdad en este siglo XXI. Amén. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5, donde el escritor Lucas, el amado, el médico, escribe a Teófilo y le dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Vea qué interesante, dice hacer. No dice primero enseñó. Primero Jesús hacía, demostraba y luego enseñaba. Eso quiere decir que predicaba con el ejemplo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. ¿Mandamientos por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habría creación. Sin el Espíritu Santo no estaríamos aquí, porque Él no es una cosa, Él es una persona. La tercera de la persona de la Trinidad. No son tres dioses, es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sobrenaturalidad de Dios es que Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero dice la palabra que Jesús les hablaba a quién, a sus discípulos, por medio de quién? Del Espíritu Santo. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso quiere decir que no había ninguna duda del poder del Cristo ascendido. Habían pruebas reales y contundentes. Apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca de ¿qué? De las cosas del reino. Jesús no perdía el tiempo. Jesús les hablaba del reino, porque es la vida del reino, la vida en el Espíritu, la que nos va a hacer reverdecer. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí estamos hablando de obediencia. Cuando Jesús dice permanece, no te muevas hasta ser embestido, hay que obedecer. Entonces ellos obedecieron.
Ellos permanecieron esperando la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sencillamente Lucas estaba hablándole a Teófilo de las cosas que Jesús hacía, enseñaba, y cómo la iglesia comenzó a trabajar bajo el poder del Espíritu Santo. No bajo el poder de ningún hombre, no bajo ninguna dirección humana, sino como Jesús, trayendo el diseño del cielo, hacía y enseñaba cosas extraordinarias. Jesús trajo la voluntad del Padre por medio del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que traer la gloria del Hijo por medio del poder del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Jesús vino a mostrar la gloria de ¿quién? ¿Está conmigo? Tenlo ahí, por favor. Ponlo ahí porque si no. Ok, Jesús vino a mostrar la gloria de ¿quién? A ver, conéctese conmigo. Jesús vino a mostrar la gloria de ¿quién? Del Padre, por el poder del Espíritu Santo. La iglesia, usted y yo, mostramos la gloria de ¿quién? Del Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. Vea qué interesante. Jesús dijo: les traigo la gloria de mi Padre por el poder del Espíritu Santo. La iglesia, usted y yo, estamos en esta tierra para establecer el reino de Dios y mostrar la gloria de Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Porque está escrito donde dice: para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la iglesia está puesta en la tierra con un propósito. Diga conmigo: mostrar la gloria del Hijo. A ver, dígalo como que lo cree. Mostrar la gloria del Hijo. La diferencia es: por medio de métodos humanos, no. Por medio de poder humano, tampoco. Sino por el poder del Espíritu Santo. Y es aquí donde está la diferencia, amado hermano y hermana. La diferencia es que cuando somos bautizados con fuego, entonces tenemos autoridad de nuevo y podemos hacer y enseñar lo que Jesús hizo y enseñó en esta tierra. Sencillamente Él trajo el cielo a la tierra y les hablaba a los discípulos acerca de las cosas del reino. Y es lo mismo que la iglesia tiene que hacer: hablar del reino y tener una misión clara. Porque cuando la misión es clara, mi visión será expandida. Voy a repetir esto: cuando mi misión es clara, mi visión es expandida. Entonces tengo que decirle, iglesia de Cristo, el libro de los Hechos, su relato es el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y el desarrollo posterior de la iglesia primitiva. Quiero que preste atención a esto. El Espíritu Santo, Hechos habla del Espíritu Santo, pero habla del desarrollo que tuvo la iglesia primitiva. Hechos cubre de modo selectivo los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Abra sus oídos espirituales. Los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Y esto me llama la atención. El historiador de la iglesia, Lucas, sigue la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Menciona no menos de 32 países, 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo, a 95 personas y a varios funcionarios y administradores con sus títulos precisos, de precisión quiero decir, o mejor dicho, con sus títulos precisos, es la palabra correcta, títulos precisos. Me llama la atención porque el evangelio se extendió por el poder del Espíritu Santo a muchos lugares, llegando a todo tipo de personas, llegando a gente preparada, llegando a gente aún de gobierno. Llegó el poder del Espíritu Santo. Llegó el mensaje de la cruz por medio de hombres y mujeres que eran apasionados por el fuego del Espíritu Santo. La arqueología no ha dejado de confirmar la asombrosa precisión de Lucas en todos los detalles. Como teólogo, Lucas describe con destreza, oiga esto, iglesia, la importancia de varias experiencias y acontecimientos de los primeros años de la iglesia. Hechos muestra que el evangelio avanzó triunfante y también revela la función del Espíritu Santo en la vida y misión de la iglesia, destacando el bautismo como la provisión de Dios para capacitar
a la iglesia para proclamar el evangelio y continuar el ministerio de Jesús. Es decir, si podemos titularle algo más al libro de los Hechos, le llamaríamos Hechos del Espíritu Santo, porque podemos ver lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva. Podemos ver el poder, el fuego que había en aquellas personas y lo que podían hacer. Es decir, ellos estaban extendiendo el mensaje de la cruz. Ellos sencillamente estaban siendo portadores de lo que habían recibido. Ellos recibieron el fuego y comenzaron a hacer y enseñar lo que Jesús les dejó y lo que el Espíritu Santo también les implantó. Sencillamente, cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre y una mujer, lo que trae es la esencia del cielo. De hecho, Jesús comenzó el ministerio triunfante cuando el Espíritu Santo sopló sobre él. Quedaos en Jerusalén, eso quiere decir permanezcan y no hagan otra cosa más hasta que el Espíritu Santo les haya bautizado. Eso quiere decir que la iglesia no puede hacer otra cosa más o no puede tomar otra decisión hasta no haber recibido la dirección del Espíritu Santo. No podemos hacer otra cosa hasta haber recibido dirección del Espíritu Santo. No podemos tomar decisiones hasta haber recibido la dirección del Espíritu Santo, porque cuando recibimos dirección del Espíritu Santo podemos tomar decisiones concretas y acciones concretas. Cuando la voluntad del Espíritu Santo se hace real en una iglesia, es muy difícil que la gente se aparte, es muy difícil que la gente se enfríe. Cuando el fuego está vigente, entonces yo me convierto en un portador y no me puedo quedar tranquilo hasta haber anunciado la gloria de aquel que se entregó por mí, porque el mensaje de la iglesia es un mensaje de redención, pero la diferencia es en el poder del Espíritu Santo, no con fuerza humana, no con métodos humanos, sino en el fuego del Espíritu Santo es que la iglesia puede permanecer y puede avanzar y puede triunfar en su mensaje del Cristo ascendido. Hechos del Espíritu Santo no termina en el capítulo 28. No termina porque sencillamente la iglesia de Cristo, usted y yo, somos la continuación de ese mensaje. Somos la continuación de la evidencia que sucedió en el Pentecostés. Y sencillamente la semilla que quedó en el Pentecostés es una semilla que ha germinado, ha dado fruto al 100% y se ha extendido a lo largo de cada generación. Tal es así que el siglo XXI el Espíritu Santo tiene que tomar parte activa en todas nuestras decisiones. El Espíritu Santo tiene que tomar la preeminencia en cada reunión. El Espíritu Santo tiene que tomar el lugar que a Él le corresponde, porque repito, sin Él no estaríamos aquí, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y el siglo XXI está lleno de ideas humanistas, está lleno de filosofía, está lleno de ideología, y solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. Es por eso que donde quiera que estés, el trabajo, el estudio, la familia, tu comunidad, donde te desarrolles, lo que hagas, donde estés, allí tienes que tener dirección del Espíritu Santo, y no hagas otra o no tomes ninguna decisión a la ligera hasta no haberle dicho: Espíritu Santo, guíame, porque está escrito en la palabra donde dice: Él me guiará a toda verdad y Él me va a revelar a Cristo. Es decir, Él me va a revelar la virtud de Cristo. Él me va a capacitar para caminar en la voluntad del Cristo ascendido y en el poder del Cristo ascendido. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces podemos decir, amada iglesia, que el Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el llamado para ayudar y vivir con nosotros. Él es el consolador. El libro de los Hechos revela la fuente de poder de la iglesia y la verdadera naturaleza de su misión. Y es aquí donde quiero que preste atención. Mire, junto con los principios que deben gobernar su iglesia en cada generación. Vea qué interesante. Revela la fuente de poder, el libro de los Hechos, y la verdadera naturaleza de su misión. Cuando una iglesia tiene clara su misión, su visión se expande. Pero cuando estamos entretenidos en otras cosas, no tenemos visión. Nuestra misión tiene que ser clara: que el reino de los cielos se establezca cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando alabamos, cuando adoramos.
Donde quiera que estemos, con quien estemos y lo que hagamos, se tiene que establecer el reino de Dios. Pero repito, con el poder del Espíritu Santo es lo que la iglesia necesita para pasar a otra dimensión, para pasar a otro nivel, que no tiene nada que ver con emociones y ni tiene que ver con ficción, tiene que ver con una realidad. Jesús mismo se presentó con pruebas indubitables. No había duda, eran contundentes las pruebas. En la misma manera, la iglesia tiene que presentar evidencia real de en quién ha creído y lo que Dios puede hacer por medio de la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la Biblia en Isaías 61, y me ha ungido para proclamar el año de la buena voluntad. Me ha ungido para sanar enfermos, me ha ungido para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y le está hablando a la iglesia, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo es más que un concepto, habíamos dicho. El Espíritu Santo es la potencia de los cielos. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Es por eso que usted y yo no solamente necesitamos tenerlo, sino tener evidencia del poder del Espíritu. Y eso es el ser bautizados en las lenguas del Espíritu. Donde mucha gente se burla, pero el problema es que se burla porque no lo entiende. Para entenderlo hay que meterse en las aguas del Espíritu. Por eso le digo, hermano, métase, no hay opciones, esto no es negociable. Métase en las aguas del Espíritu, y cuando usted se mete en las aguas del Espíritu, algo comienza a suceder. Yo amo al Espíritu Santo, y es mi oración que el Espíritu Santo nos haga arder en su presencia, arder, porque es donde la iglesia tiene que estar enfocada en su misión. Amén, iglesia. Entonces Hechos revela la fuente del poder de la iglesia. ¿Dónde está su poder? En este mundo no, en el precioso Espíritu Santo. Número 2, iglesia, escuche esto. El Espíritu Santo es el maestro, nos enseñará todas las cosas. Y quiero hacer énfasis en esto porque algunas personas que no tienen revelación de quién es el Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa. Ojo, ojo. ¿Alguna fuerza puede sentir? ¿Alguna fuerza puede amar? Pero la Biblia dice que Él nos ama e intercede por nosotros, dentro de nosotros. Jesús mismo, al recibir el soplo del Espíritu, su ministerio fue triunfante. Quedaos en Jerusalén, iglesia. Dios dice, permanezcan, sean constantes, pero asegúrense de que en su vida diaria, asegúrense de que en su trabajo y en sus decisiones diarias, el Espíritu Santo esté vigente en sus vidas. Y no sea como un concepto más. No, es una realidad. Los apóstoles predicaban y hablaban de lo que habían visto y lo que habían experimentado. Él es el maestro que nos enseña toda la verdad, el Espíritu Santo. Y se menciona 50 veces en el libro de los Hechos. El bautismo en el Espíritu y su ministerio imparten poder. Y cuando hablamos de poder es en muchas áreas, pero vamos a hablar del poder intelectual. Es decir, la iglesia recibe poder intelectual para ser entendida en los tiempos en que está viviendo y poder vivir victoriosamente, para poder trabajar y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida. Amada iglesia, a mí me llama poderosamente la atención porque el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Esteban hablaba y no podían refutarle las palabras, porque no era sabiduría humana, era sabiduría del cielo. Y yo quiero decirte, iglesia, que cuando tú tienes la sabiduría de lo alto, sabrás qué decir, sabrás cómo actuar, y Dios siempre va a respaldar tu palabra, porque es sabiduría de Dios en tu vida, donde quiera que estés. La gente se quedaba confundida, trataban de atacarlo y no podían. De hecho, hicieron un complot con Esteban, levantándole un falso testimonio. Pero dice la Biblia, Esteban, el primer mártir, un hombre lleno de sabiduría, lleno del fuego y el poder del Espíritu Santo, que la gente lo volvía a ver y veían su cara y era el rostro como de un ángel. ¿Me está escuchando? Era como ver el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque sencillamente Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Usted lo puede leer
al ver su rostro veían el rostro como de un ángel y no podían refutar lo que él decía, porque esa sabiduría el mundo nunca la va a entender. Pero el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de verdad y de juicio, traerá sobre aquellos que no quieren o no creen, traerá un impacto a través de las palabras de un creyente que ama y se apasiona y vive en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da valor, nos da un temor reverente. Y como yo lo he dicho, cuando alguien peca fácilmente es porque no tiene temor reverente de Dios y se ha desconectado de la fuente del cielo. Porque cuando alguien ama y anda bien con el Espíritu Santo empieza a redarguirlo y no lo deja en paz. Pero cuando alguien peca y ya no siente nada, el Espíritu Santo se contristó, se alejó en alguna manera de él, porque no participa de las obras infructuosas de la carne. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo como tiene que ser, sentirá un rechazo por el pecado. Por eso digo que el Espíritu Santo nos da temor reverente de Dios, nos da sabiduría, nos da dirección y dones espirituales. Ya que la obra del Espíritu Santo en la iglesia es activar y desarrollar los dones. Escuche bien, iglesia, la obra del Espíritu Santo en la iglesia es activar y desarrollar los dones. Y es mi oración, y seguiré orando: Señor, activa los dones en esta casa, activa los dones, desarrolla los dones, porque yo quiero ver gente, hermano, que cuando termine este año no me termine igual. No. Nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo te quiero lanzar una palabra, un desafío en este momento. Si usted está dispuesto a pagar el precio, expóngase ante la presencia del Espíritu Santo, que Él lo bautice con fuego a usted, para que termine un año como nunca antes. Mire, las aguas del Espíritu se están agitando, se están moviendo, y la iglesia tiene que moverse. Si usted se queda viendo de largo, nada va a pasar. No, muévase y métase, no hasta las rodillas, sino métase hasta toda la cabeza en las aguas del Espíritu. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, de revelación, de unción, de milagros. Aquí no estamos promoviendo gloria de hombres, sino la gloria de Dios. Yo sé que en muchos lugares hacen cultos de sanidades y todo, pero déjeme decirle que las sanidades, prodigios y señales tienen que ser todos los días en la iglesia. Y si Dios sana y levanta paralíticos, la gloria será siempre para Dios. Pero tiene que ser una actividad constante de la iglesia. No tiene que ser un culto al mes, no tiene que ser un culto cada 6 meses. No, el Espíritu Santo tiene que estar ardiendo en la vida de la iglesia. Que arde ese fuego, hermano. No nos deje en paz. Y es por eso que yo oro para que los dones sean activados en ti. Es mi oración que los dones del Espíritu sean activados en ti. Que Dios no te deje en paz, que el Espíritu Santo te levante. Tienes que activarte, tienes que moverte, pero tiene que haber un fluir mayor, un desarrollo mayor. Es triste, hermano, que a veces uno ve iglesias que fueron iglesias y hoy están cerradas. En cierto lugar leí un momento que decían: aquí hubo un gran avivamiento. Esta era una iglesia del siglo pasado donde Dios hizo grandes cosas, pero hoy en día, ¿saben qué es? Un museo. Y aquí lo que yo quiero decirte es que el fuego del Espíritu Santo tiene que arder en ti, y a través de ti se tiene que ver la evidencia del poder del Espíritu, y a través de tus manos, a través de tu boca, a través de tu mirada, a través de todo lo que hagas, tienes que impartir la fuente del cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, pero tienes que ser bautizado con fuego. Y esa es mi oración: Señor, activa los dones, activa los dones. Y hermano, en la mañana sucedió algo poderoso, una activación de dones, y estoy orando, hermano, porque cuando termine este año, o antes de que termine este año, yo quiero ver gente que me diga: pastor, ¿qué tengo que hacer? Pastor, ¿en qué me tengo que involucrar? Sí, porque son tiempos de servicio, son tiempos de meterse, hermano. Ya no se quede viendo de largo, métase. El Espíritu Santo te está llamando para mostrar en ti y en mí las riquezas de su gloria, para mostrar en ti y en mí en los siglos venideros y en este siglo XXI, donde hay tanto ateísmo, tanta ideología. Una iglesia que se levanta no con poder humano, no con ideas humanas, no con estructura
humana, sino una iglesia que se levantó o se levanta como la iglesia primitiva, una iglesia que le creyó a Dios, una iglesia que vivía en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que echaba fuera demonios, una iglesia que sanaba enfermos. Hermano, aquí no es cuestión de dinero, no, porque la plata hoy es y mañana no es. Lo que va a permanecer es lo que sembremos en el reino, y es tiempo de que la iglesia aprenda a vivir, a moverse y a sentir y a percibir las cosas del reino que Jesús hablaba y enseñaba. Y precisamente Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2, vaya conmigo por favor, o leemos de la pantalla. Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2 nos menciona un renuevo que trae gloria, y un renuevo, y ese renuevo se llama Jesucristo. Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2 habla de Jesucristo. Él es el renuevo que trae gloria, y dice la palabra: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2: y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Esto es la manifestación séptuple del Espíritu. Esto es lo que la Biblia llama como los 7 espíritus de Dios. No es que hayan 7 espíritus, no, es un solo Espíritu Santo, pero es la manifestación séptuple. El Mesías, Jesucristo, sería poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. Ahora el Espíritu Santo quiere ungirnos, como te decía hace un momento, para mostrar el poder del Hijo en la tierra, es decir, diga conmigo, su talla, su carácter, por medio de la iglesia. La talla y el carácter del Mesías tiene que ser vista en la iglesia. ¿Me está escuchando? La talla y el carácter del Mesías tiene que ser vista en ti. Ya deja de estarle dando glorias a hombres, que fulano aquí, que fulano allá, como Dios lo usa. Métete en el río y serás parte del movimiento del Espíritu. Es por eso que yo te desafío. Oro para que, aquí tenemos gente ungida, pero yo oro para que vengan más guerreros, predicadores, maestros, apóstoles, profetas, ministros de Dios que se levanten y digan: así dice el Señor, porque necesitamos el temor reverente en un país, necesitamos el temor reverente en la familia, necesitamos el temor reverente en nuestros hijos, necesitamos la sabiduría, la inteligencia, la gracia de Dios en la tierra para que las decisiones sean correctas. Y le voy a decir algo: al nosotros orar para que el fuego de Dios nos consuma y podamos ser llenos de la plenitud del don. Y usted me dice: ¿cuál plenitud del don? Es porque precisamente lo que acabamos de leer es la plenitud del don. Cuando leímos sobre estos 7 elementos, sencillamente estos 7 elementos hablan de la plenitud del don. Y en este siglo XXI, donde todo está avanzando, la iglesia no puede estancarse. No me escuchó. La iglesia no puede estancarse. Por eso Jesús dijo: quien bebe del agua que yo le daré, será en él o producirá en él fuentes de vida eterna, no pozos, sino fuente, una fuente que está constantemente revolucionando o echando aguas. Y cuando hablamos del siglo XXI, vea qué interesante esto: todo se está automatizando. Cada vez se ocupan menos humanos y hay más robots que hacen la función de un humano. Cuando a alguien lo están grabando por una cámara, a veces ocupaban 3, 4 camarógrafos. Hoy usted ve en algunas televisoras, al menos no sé en Costa Rica, pero en algunas en otros países, se dice que las cámaras que están grabando al conductor son robóticas. Él está solo en el estudio. No, es una cámara. ¿Por qué? Porque todo se está automatizando. Antes usted tenía que pagar cierta cantidad de dinero para traducir un escrito en inglés. Y tenía que ir de un traductor y tenía que pagarle. Hoy usted entra sencillamente al Google y le traduce. Algunos dicen que no es tan seguro, pero ya se está comprobando que el 95% es segura la traducción. Entonces ya no se ocupa el ser humano. Usted va a algunos restaurantes en otro país, ya no sale un ser humano, sale a atenderlo un robot, y el robot lo atiende, y el robot sabe el menú, el robot le dice buenos días, buenas tardes, y le atiende, y ya no se ocupa el ser humano. ¿A qué quiero llegar?
Dice la Biblia, la ciencia aumentará. No es nada nuevo. La Biblia dice, la ciencia aumentará. Pero este siglo XXI, donde todo está avanzando, la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados. Yo hago un llamado a los jóvenes de esta casa. No deje de prepararse. No deje de estudiar. No, parece que no me escucharon. No deje de estudiar. No deje de prepararse. Porque este siglo XXI, las oportunidades vendrán y las van a obtener el que esté preparado. Y quiero, abra sus oídos por lo que le voy a decir. No tenga temor al cambio. Hermanos de 70 años, no tengan temor. Aprendan internet. No, hermano, yo ya jugué. No, aquí nadie ha jugado. No, hermano, estoy viejo está el diablo. Y que por cierto me cae mal. Porque como dije en la mañana, ese jueguito que se tiene ahorita se le acaba. Ese jueguito de que las ideologías y todo. Espérate. La gente llena del Espíritu Santo dirá, así dice el Señor. Y harán frente contra la iglesia. Levantarán falsos. Pero así como Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, no podían refutarle alguna palabra y su rostro era como el rostro de un ángel, creo yo que la iglesia puede hacer la diferencia. Pero volviendo al punto, tiene que estudiar. Hermanos, aprendan internet de 70, 80 años, no tengan temor al cambio. Aprendan un oficio. Usted tiene la capacidad, se lo digo porque tiene que moverse, porque el mundo se está moviendo, la ciencia está aumentando. Pero más importante que eso, aliméntese y llénese de la fuente de poder, porque la sabiduría de Dios está por encima de cualquier sabiduría humana. Y como le dije el domingo pasado a usted, yo me he propuesto una meta y he comenzado nuevamente a estudiar. ¿Para qué? No solamente para agrandar mi conocimiento, sino para poder ayudar a otras personas. Pero he entendido y tengo clara mi misión. Sin el Espíritu Santo no podría hacer nada. Ciertamente me tengo que preparar. Y escucha, iglesia, siglo XXI, prepárense. Hermanos que tienen negocio, a ver, escúcheme. Hermanos que tienen negocio, prepárense y comiencen a innovar. Porque el mundo está cambiando, está en forma acelerada. Y no tenga temor al cambio. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría, te va a dar la guianza y te va a dar las pautas. Y el diseño va a venir del cielo en tu empresa, en tu negocio. Pero escuche esto, la sabiduría de Dios está por encima de todo. El problema es que el mundo tiene sabiduría humana y cree que con esa sabiduría va a surgir. El creyente ha entendido que tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que esforzarse, porque Dios bendice al diligente. Pero por encima de ello hemos entendido lo que la iglesia primitiva entendió. Ciertamente Pablo era un hombre preparado, un doctor en la ley, un hombre que se preparó a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Pablo no era ningún ignorante, él se preparó, él se movió, pero cuando se encontró con el poder del Espíritu Santo, entendió que la sabiduría humana no le servía tanto como la sabiduría del cielo. Aunque es importante prepararse, el creyente tiene que programarse para llegar a obtener puestos de gobierno, para llegar a obtener puestos importantes. Pero cuando un creyente llega ahí, no llegará con sabiduría humana, sino llegará con la sabiduría del cielo. Y alguien me está diciendo, ¿y pastor en qué se basa para decir eso? Bueno, los amigos de Daniel, lo mencionamos el domingo pasado, Sadrach, Mesach y Abednego llegaron ante Babilonia. La cultura babilónica hoy la estamos viviendo también. Porque mucha de la cultura que se vive en Costa Rica y en otros países es cultura pagana, cultura babilónica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando dicen la gente, esto es arte, y sale una mujer semidesnuda, eso no es arte, sencillamente es algo disfrazado, como una cultura que nos están vendiendo, como que no es malo. No. Pero Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel propusieron en su corazón honrar al Rey de Reyes, y dice, no nos vamos a contaminar con la cultura de este mundo, como la iglesia tiene que hacerlo. No se tiene que contaminar ni en el colegio, la universidad, con ninguna ideología, sino que dice, el Dios a quien servimos nos va a capacitar, nos va a impartir de su gloria. Y dice la Biblia que estos hombres fueron 10 veces mejores de lo que los astrólogos de Babilonia eran. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que aunque era importante prepararse, por encima de todo está la voluntad y el fuego y el poder del Santo Espíritu. Oh, gracias, Señor.
Lea conmigo de la pantalla 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: así que hermanos, hablando Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y dice el versículo 4: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como hoy en día el mundo las tiene para engañar y seducir a los jóvenes, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el versículo 5 dice: para que vuestra fe, iglesia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es mi oración. Que si Dios te llega a coronar con una carrera universitaria y llegas a ser un doctor y llegas a ser un gran licenciado, entiendas que ese título te sirvió para posesionarte en ciertos lugares. Pero una vez que estás en esos lugares, la sabiduría de Dios tiene que venir a una cultura que necesita a Dios. Y aunque quieran negar la existencia de Dios, sé que el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de verdad y de juicio. Amada iglesia, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Diga conmigo: Cristo es precioso en la conversión. ¿Se acuerda el día que usted se convirtió? Precioso ese día. Es más precioso en la santificación, porque cuando más le conocemos, más vemos su gloria, su riqueza. Pero el valor genuino de Cristo se aprecia cuando el Espíritu, morando en el creyente, revela la gloria, las perfecciones y el perfume de la divinidad de Cristo. Hay que orar, hay que movernos, no podemos estancarnos. Necesitamos movernos porque las aguas están siendo agitadas. Concluyo con esta palabra para que oremos, porque yo quiero orar y yo quiero que usted ore también. ¿Usted quiere orar? ¿Está conmigo? ¿Quiere orar de verdad? Usted me va a demostrar que quiere orar. No me venga a mí aquí no vamos a rezar. Aquí invocamos al Cristo viviendo que se deja sentir en sus hijos. Aquí no me venga que con su boca cerrada. Usted va a orar en esta mañana, esta tarde. Usted va a orar. ¿Me está escuchando? Usted va a orar, porque lo que le voy a decir viene del cielo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, recibe una visión y ve unos huesos secos. Viene la palabra del cielo y le dice: ¿vivirán estos huesos secos y extremadamente secos? Y el profeta decía: tú lo sabes todo. Y la palabra de Dios dice: di a estos huesos, profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo? Sí, profetiza sobre estos huesos. Y ese Ezequiel eres tú y soy yo. Ese Ezequiel es la iglesia que tiene que profetizar. Y dice: y profeticé y comencé a mirar que los huesos comenzaron a tomar su posición. Pero vi que no había carne, vi que no había nada formado, solamente el esqueleto. Pero de un repente a otro, como profetizó Ezequiel, comenzó a formarse la carne, comenzó a formarse los tendones y todas las arterias, y comenzaron a formarse cuerpos donde él profetizó. Pero ahí no queda todo, se formaron cuerpos muertos. Entonces viene la palabra a Ezequiel y le dice: ¿qué ves? ¿Ves a estos cuerpos? Sí, pero no tienen espíritu. Y le dice Dios: profetiza. ¿Cómo? Sí, profetiza espíritu y vida sobre estos cuerpos para que vivan. Y hoy en día Dios te está diciendo a ti: profetiza sobre huesos secos, profetiza sobre tu familia. Escúchame bien, hermano, contra todos los pronósticos, contra todas las mentiras del diablo, porque el diablo es un mentiroso, padre de mentira, que no le creo a él. Yo creo lo que Dios ha dicho. Y contra todos los pronósticos, profetiza sobre huesos secos, profetiza sobre tus hijos. Te van a decir ridículo, vas a sentir que ya no puedes, pero aquí no es tu palabra ni mi palabra, aquí es la palabra del Cristo Redentor,
pastor, aquí es la palabra que el Espíritu Santo ha impartido. Y en aquel momento le dijo a Ezequiel: profetiza, profetiza. Y los huesos, la carne, todo. Y dice: profetiza vida. Y es lo que yo creo que tú tienes que profetizar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, trabajo, estudio, sobre tu ministerio, sobre lo que Dios te ha prometido. Porque déjame decirte algo: cuando Dios te ha dicho algo, los hombres cambian y los hombres te pueden quitar cosas, pero cuando Dios ha profetizado sobre ti y te ha dicho algo, hay una marca de Dios, está el sello del Espíritu. Entonces lo que la iglesia necesita entender es que el fuego del Espíritu Santo está activo. Lo que la iglesia necesita entender es que las aguas están siendo agitadas y Dios te dice: profetiza sobre tu vida. Y cuando el profeta profetizó, esa profecía fue para la casa de Israel, primero en su cuerpo y luego en su restauración espiritual. ¿Habrán aquí de esos hombres que van a profetizar? ¿Habrán aquí esas personas que no le temen al cambio? ¿Habrán aquí esas personas que al terminar el 2018 van a terminar en una gloria mayor porque están profetizando? Repito, prepárate, muévete, actívate, pero por encima de todo tiene que estar vigente y activa tu relación con el Espíritu Santo. Así que en este momento, escúcheme bien, en este momento, iglesia, yo quiero que me escuchen en este momento. Olvídese del tiempo y ahorita terminamos. Yo quiero que usted profetice. No quiero que nadie aquí vaya a estar con su boca cerrada. No, cuando yo le diga a usted profetice, usted va a profetizar y dice: Espíritu Santo, así como Ezequiel se le dijo que le dijera al Espíritu que soplara de los cuatro vientos, y sopló el Espíritu del norte, del sur, del este y del oeste, y sopló vida y se levantó la casa de Israel. Hoy Dios está soplando la vida del cielo sobre ti, sobre los tuyos. Sencillamente cree lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Así que ahí donde está, yo quiero pedirle que levante sus manos y le diga: Espíritu Santo, yo te doy la bienvenida a esta reunión. Yo te digo bienvenido para el cambio que voy a tener. A ver, diga conmigo, ¿cuántos levantan sus manos y le dicen al Espíritu Santo: oh, bienvenido al cambio que vas a hacer en mí. Bienvenido al cambio que vas a hacer en mí. Cuando yo te diga que profetices, tú lo vas a hacer. Todos juntos, digan conmigo: Espíritu Santo, bienvenido. Cántelo a Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a Padre omnipotente, Padre